Estamos aquí presentes y vamos a dar, no me acuerdo qué día es hoy, 24 de septiembre del 2023. Estamos en Santa Fe, en las afueritas, al lado del río. Ya van a aparecer algunas imágenes. Entonces yo voy a contarles algunas cositas, como procesos de evolución, y cómo después, en mi experiencia, los fui uniendo. Una de las primeras cosas que a mí me llamó mucho la atención, se ve que porque yo nací en un pueblo muy tranquilo, de barro, las calles, lejos de la estación en Hurlingham, yo yo me crié con gente que era muy mansa, eran personas que eran casi todos, habían comprado casitas del Banco Superviel que trabajaban en la capital federal y se iban hasta Hurlingham, trabajaban, iban con auto y todo era como una comunidad. Entonces yo me crié en un lugar que además, al yo tener una temática de que no hablaban, no sabían si era mudo, sordo, estudiaban, pero era en la década del 50, todos me aceptaban como era, jugaban conmigo, tomaba el café con leche en la casa de cualquiera. Entonces, mi primer, mi primer gran inquietud fue que cuando me mudo a la capital, encontré que el ser humano era distinto. Me impactó. Esto fue a los 18 años. Entonces, en todo ese tiempo que yo me gustaba que me cuenten cuentos, yo me encantaba lo que sentía, el buen trato que yo vivía en un pueblo de gente linda, la mayoría trabajaban en los bancos o eran gente que también tenían actividades de un pueblo que la panadera, la costurera y el zapatero y los que trabajaban en una fábrica de madera. Esa impresión primera, cuando yo empiezo a conocer el mundo, además un mundo donde yo estaba desconectado del mundo hasta los 9 años, era un mundo de maravillas que luego lo hablaban los místicos, que se podía conseguir ese estado de vida o ese estado. Más adelante se empezó a hablar de, eh, entre todas las cosas que investigué, que venía que cambiaba Acuario, venía Acuario porque pasaba de Piscis cuando los Rosacruces, por ejemplo, cuando estuve con ellos, o de que venía un tiempo en donde la humanidad iba a despertarse. Yo era un oyente de todo esto, pero cuando se hablaba, aunque sea un poquito de esto, yo quería saber, quería leer, quería entender, sobre todo cuando me mudo a la capital federal. Ahí automáticamente me mudo con el gran shock de irme del campo a Caballito, un lugar de mucha gente, y enseguida empiezo a trabajar como preceptor en una escuela porque yo lo primero que quería es irme de mis viejos, porque ya está, tenía 21 años, 20, ya estaba suficiente en mi concepto. Y empecé a estudiar la carrera, me la pagaba, vivía con mis viejos hasta que me logro al tercer año de la carrera con chicos de la facultad ir a vivir en comunidad, buscando una alternativa de vida, de comodidad, de estudio, en vez de pagar hoteles o pensiones, entre todos pagábamos casas que alquilábamos entre todos, los padres salían de garante, pero siempre empecé a juntarnos para poder, mira, estoy leyendo esto de Otto Fenichel, un tipo que hablaba de psicoanálisis, y decía esto de la sexualidad con trenza cuando les gusta la... Y lo que yo hacía siempre era convocar amigos, más la gente que vivíamos sus amigos, y contarles cómo la visión psicoanalítica, de qué se trata, en el fondo era para yo aprender, sabiendo de que cuando yo lo sabía explicar ya me escuchaba a mí mismo. De hecho, uno de los temas terapéuticos es que el paciente se escuche a sí mismo, más que lo que yo le diga, a ver, escúchate. Y
soy como un periodista que le hago preguntas bastante interesantes. Ahí empecé a conectarme con la carrera, con algo externo que llamaba grafología y test. Y empecé a estudiar al ser humano desde los dibujos, la grafología emocional. Y me empecé a formar. Me empecé a formar en grafología, aparte de la facultad. Aparte me lo enseñaban en la facultad. Entonces, y me encontraba con gente de astrología que vamos a juntarnos. No suelo hablar por hablar o contar anécdotas. No soy enciclopedista. Me gusta un tema y lo profundizo. Soy medio autista más. Pero no, andamos. Y no me di cuenta que hice un ejercicio de eso, más la experiencia terapéutica. Empecé a entender que tenía unos pacientes que eran de descendencia japonesa y me empecé, ¿cuál es la religión de Japón? Me preguntaba, yo siempre me pregunto, y lo empiezo a estudiar y ahí empecé con religiones comparadas, porque habían hindúes, y conociendo, y aparte me empezó a interesar lo que leía. Me apasiona la lectura, me apasiona el discernimiento de la lectura. Soy un enamorado de la lectura. Pero la lectura también soy un enamorado de un Borges o soy un enamorado de alguien que no conoce a nadie, pero me dice, me parece que te va a gustar y me leo un libro que se llama Seda, que es chiquitito así, que lo leí 40 veces porque gozaba cada línea. Uy, la cultura japonesa, que es el tal religión. Entonces, sin darme cuenta, toda mi vida me formé en todo lo que me interesaba para conectar todo con todo. Porque esto viene de acá, como un chico a tal edad piensa así, pero a los 27 años piensa así, y a los 14 así, y a los 35 así. Entonces también evolución. Entonces buscaba la evolución de la conciencia, la evolución de las religiones, y vieron que últimamente hay mucha gente que se dedica a ese estudio de la evolución de las cosas y a la conexión de todo con todo. Más teniendo pacientes y más teniendo un ejercicio de casi 5 horas diarias por muchísimos años. Y empecé a dar encuentros cuando me empezó a gustar todo lo que era el autoconocimiento, no yendo al territorio psicológico agudo, pero sí para aprovechar la oportunidad de lo cotidiano. Yo, cuando me quiero acordar, tengo una facilidad de explicar religiones comparadas rápidamente, cuáles son las diferencias, cuáles eran los momentos históricos. Tuve una profesora de musicoterapia que nos hizo estudiar musicología, caracterología musical se llamaba, donde no solamente sabíamos por qué estaba la partitura, sino qué pasaba literalmente, qué pasaba pictóricamente, qué pasaba en ese momento del país histórico, y esta persona me enseñó a pensar multidimensionalmente, donde empiezo a conectar y a buscar, y todo tienen razones, y hay causas, y hay razones. Más la suma de mi refinada búsqueda del análisis, de llegar más fondo y abrir compuertas y llegar más fondo. Bueno, los que no me conocen, me estoy un poco presentando que este es el modo en que los encuentritos que vamos a tener después de este primero, sepan que si yo tengo que decir quién me formó, fue la curiosidad, fue el no quedarme cómodo con lo conocido. Yo soy un aventurero de la psiquis, pero también soy un aventurero de que vivo viajando, porque me fueron invitando y cuando voy, y me puedo ir a vivir 27 días en una colonia de mayas quiché en Guatemala y fui a vivir con ellos. Y estuve en su ceremonia y todo por curiosidad. Y también porque le hacía de puente a cómo yo iba entendiendo lo que ellos entendieron. Y me contaban más cositas. No solamente ellos, sino
Entonces, de todo este modo, que es un modo propio, ni mejor ni peor, simplemente que siempre busqué que a mí las cosas me den agrado y sabía que tenía la inteligencia para poder autoabastecerme económicamente con mi propia profesión. Fui muy autodidacta. Entonces, todas estas características me di cuenta con los años, en los últimos bastantes años, que tenía que compartir y tenía que estimular a las personas a que tengan un razonamiento un poco más agudo, que también lo hacía con las terapias, ¿no? Y entonces también estudié música en la caracterología musical, estudié los grandes pintores, me encantó ver los directores de cine y los actores y las escuelas, porque me resulta sintéticamente fácil. Pero lo que más llego a concluir, que ahora sigo después de un descansito para que me vayan conociendo en este primer encuentro, los que no me conocen, pero sí me conocen para que sepan quién es este hombre, este, eh, es que llegué a un punto donde terminé tocando cómo en lo que se llama la espiritualidad como religión o como búsqueda o doctrina, cómo lograban llegar al samadhi, al satori, al nirvana. ¿Qué pasa en el cerebro? Porque la neurociencia me lo permitió investigar con un español que estuve con él, que era psiquiatra, neurociencia, y me lo explicó además de sus libros. ¿Y cómo podemos nosotros cotidianamente llegar a lo que se llama la expansión de la conciencia? Que muchas veces confundimos con una habilidad para leer e informarnos y memorizar. Y esto es otra cosa. Entonces, hoy los voy a llevar hasta poder llevar a saber cuándo alguien es inteligente, a cuándo alguien se transforma en sabio y cuándo alguien se mueve con lo que estudió y cuándo alguien puede tomar lo que estudió, sintetizarlo, desarmarlo y desde esa esencia armar algo nuevo, artísticamente, creativamente, literariamente y en el modo de vida. No siendo yo ejemplo de a dónde llegué, pero sí siendo ejemplo que se puede llegar a lo que uno quiere llegar. Entonces, parte de la charlita de hoy, de los distintos momentos, es que podemos crear la realidad, pero por eso hay que saber llegar a teta delta, que ya lo voy a explicar, a niveles, y todo se puede hacer con una respiración, comprendiendo los procesos de la conciencia, que es distinto al de la inteligencia, que tiene un aspecto cognitivo, que memoria, voluntad, atención. Hay otros niveles que se está despertando al yo viajar por toda la humanidad cada vez más, potencialmente como un mono 101 cada vez más grande, masa crítica, y que por eso me voy a encontrar con esta gente, que puede ser médico, que puede ser pintor, que puede ser una actriz de televisión o puede ser un grupo de cantantes o músicos, pero que están buscando eso algo más que los conecta con un profundo desarrollo de la intuición, puedo definirla después, y un profundo desarrollo de la inspiración, y poder tocar esos niveles a voluntad. Es lo que vengo a enseñar, digo, a recordar. En realidad es una función de la mente que se va viendo cómo funciona y la ayudamos un poquito. Este sería este primer momento. Me presento. Bueno, si quieren saber algo, me llaman Eduardo, el apellido es Ontiveros, y estamos en el año 2023, donde voy a empezar a salir de viaje para compartirles lo que van a ir sabiendo de a poquito en dos o tres encuentros más del día de hoy. Bueno, vamos a ver cómo se hace esto.